Se está poniendo azul. Grité, mirando impotente mientras mi hijo de 6 años, Oliver, se agarraba la garganta, sus labios tornándose de un tono morado aterrador. El restaurante italiano estalló en caos cuando los comensales se levantaron de sus asientos, y alguien gritó que buscaran un EpiPen. Mi nombre es Madison Parker, y lo que debía ser una simple cena familiar se convirtió en mi peor pesadilla. Mi prima Diana estaba sentada frente a mí, con una expresión de falsa preocupación, aunque alcancé a notar la ligera sonrisa que intentó ocultar detrás de su mano. Seguramente es solo ansiedad, dijo con calma, mientras la respiración de Oliver se volvía más forzada. Siempre ha sido muy dramático con eso de su supuesta alergia al cacahuate. Rebusqué frenéticamente en mi bolso el EpiPen de Oliver, pero no estaba ahí. Siempre lo guardaba en el bolsillo delantero, y lo revisaba obsesivamente antes de salir de casa. Siempre. Pero esa noche, de alguna forma había desaparecido. ¿Buscas esto?, preguntó Diana, sacando el EpiPen de Oliver de su bolso de diseñador. Lo encontré en el baño del restaurante hace rato. Alguien debió dejarlo caer. La sangre se me heló mientras se lo arrebataba de sus manos perfectamente cuidadas. Después recordaría ese momento. Recordaría cómo se había ofrecido a cuidar mi bolso cuando llevé a Oliver a lavarse las manos antes de la comida. Pero en ese instante, lo único que importaba era salvar a mi hijo. La inyección hizo efecto rápido, pero Oliver aún necesitaba atención médica de emergencia. Mientras los paramédicos lo subían a la ambulancia, escuché a Diana decirle a mis padres, que acababan de llegar al restaurante. No entiendo qué pasó. Le dije al mesero específicamente sobre su alergia al cacahuate. Es terrible. Pero algo no cuadraba. Diana había insistido en ordenar por todos, diciendo que conocía los mejores platillos. Prácticamente obligó a Oliver a probar su salsa especial para pasta. Ándale, campeón. Solo una probadita. Tu mamá te hace tenerle miedo a la comida, le había dicho. En el hospital, el doctor confirmó lo que ya temía. Oliver había sufrido una reacción alérgica severa a los cacahuates. Este nivel de reacción indica exposición directa, explicó el doctor Thompson con el rostro serio. No es contaminación cruzada. ¿Le dieron algo que contuviera cacahuates? Pensé en cómo Diana había insistido en que probara su salsa, en cómo prácticamente se la dio con la cuchara. Diana, que llevaba meses diciéndole a todos que yo inventaba las alergias de mi hijo para llamar la atención. Diana, que me había acusado varias veces de tener síndrome de Munchausen por poder frente a toda la familia. Oficial, le dije al policía que tomaba mi declaración, necesito que revisen las cámaras del restaurante. No creo que esto haya sido un accidente. Diana siempre había sido la favorita de la familia, hermosa, exitosa y recién casada con un empresario rico. Cuando me convertí en madre soltera a los 23, fue la primera en criticar mi manera de criar a Oliver. Desde que le diagnosticaron alergia a los 2 años, se burlaba constantemente. Eres demasiado sobreprotectora, decía en las reuniones familiares. Mi mamá nunca me prohibió nada y mírame, salí bien. Incluso trató de darle alimentos prohibidos, llamándome paranoica cuando intervenía. El hospital decidió mantener a Oliver en observación toda la noche. Cuando por fin se quedó dormido, con la respiración todavía áspera pero estable, mi teléfono vibró con un mensaje del gerente del restaurante. Señora Parker, revisamos las cámaras de seguridad de esta noche. Tiene que ver esto. Es perturbador. La detective Santos llegó al hospital 1 hora después, con una tableta en la mano. Tenemos grabaciones desde varios ángulos, explicó con expresión grave, incluso de la cocina. El primer video mostraba a Diana llegando al restaurante 2 horas antes de nuestra reservación. Habló con alguien vestido de chef cerca de la entrada trasera, entregándole lo que parecía ser dinero en efectivo. El segundo video la mostraba en el baño, revisando mi bolso mientras yo ayudaba a Oliver a lavarse las manos. Pero fue el video de la cocina el que me hizo quedarme sin aliento. Diana estaba ahí agregando algo a un plato específico de salsa para pasta. La hora coincidía exactamente con nuestro pedido. Entrevistamos al personal de cocina, dijo la detective Santos. Un hombre que se hizo pasar por nuevo chef ayudó a preparar su orden. Se fue inmediatamente después. Nadie lo reconoce. Mis manos temblaban mientras veía el video otra vez. Ella planeó esto, susurré. Envenenó deliberadamente a mi hijo. Hay más.
agregó la detective Santos en voz baja. Encontramos esto en su teléfono. Me mostró una serie de mensajes de texto entre Diana y alguien guardado como J. Kitchen Help. Los mensajes, con fecha de hace 3 meses, hablaban de pagos para ayudar con una prueba de alergia alimentaria y de asegurarse de que pareciera un error del restaurante. Solo necesito probar que está mintiendo sobre las alergias, había escrito Diana. Cuando coma y no le pase nada, todos verán que Madison es una mentirosa que busca atención. Como si eso no fuera suficiente, el teléfono también contenía fotos de mi bolso desde distintos ángulos, tomadas claramente sin que yo me diera cuenta, mostrando exactamente dónde guardaba el EpiPen de Oliver. Señora Parker, dijo la detective Santos con tono firme, estamos tratando esto como intento de homicidio. El nivel de planeación aquí es. No terminó la frase porque se escuchó un alboroto en el pasillo. Diana estaba ahí, aún fingiendo ser la prima preocupada. Vine en cuanto supe que Oliver se quedaría hospitalizado, dijo, caminando hacia nosotros con un oso de peluche en la mano. La detective Santos se interpuso en su camino. Diana Wells queda arrestada por intento de homicidio y conspiración para causar daño grave a un menor. El rostro de Diana se puso blanco, luego rojo de furia. Esto es absurdo. Solo estaba tratando de ayudar. Madison ha mentido sobre sus alergias por años. Quería demostrarlo. Mientras la esposaban, seguía gritando que lo hacía por el bien de la familia, que quería exponer mis mentiras. Pero lo que descubriría la investigación sobre su ayuda, sacudiría los cimientos de toda nuestra familia. Los días después de su arresto revelaron una red de malicia calculada que nos dejó a todos en shock. Encontramos un diario en su oficina, explicó la detective Santos, extendiendo varias fotos sobre la mesa del hospital. Ha estado documentando sus intentos durante meses. Las entradas me revolvieron el estómago. Diana había estado contaminando sistemáticamente la comida de Oliver en reuniones familiares, empezando con pequeñas trazas de cacahuate. Cuando esas exposiciones menores causaban reacciones leves, convencía a todos de que eran ataques de ansiedad provocados por mi sobreprotección. Mira cómo lo estás haciendo temerle a todo, decía, mientras mi hijo desarrollaba urticaria o dolores de estómago misteriosos. Ahora entendía por qué Oliver se enfermaba después de casi todas las cenas familiares, pero el descubrimiento más impactante vino del esposo de Diana, Mark. Encontró una grabación oculta en la oficina de su casa donde se veía a Diana experimentando con diferentes recetas, probando concentraciones de cacahuate. Incluso había creado hojas de cálculo para registrar los síntomas que esperaba observar. Pensé que trabajaba en su blog de comida, le dijo Mark a la policía con la voz hueca. Ella me dijo que estaba desarrollando recetas seguras para personas con alergias. No tenía idea, yo mismo la ayudé a instalar esa cámara. La investigación también reveló la obsesión de Diana con el síndrome de Munchausen por poder. Su historial de computadora mostraba cientos de horas de investigación sobre el tema. Se había unido a foros en línea dedicados a exponer a padres que, según ella, fingían enfermedades en sus hijos. Estaba construyendo un caso en tu contra, explicó la detective Santos. Planeaba usar la recuperación milagrosa de Oliver de sus supuestas alergias para lanzar una campaña en redes sobre abuso médico infantil. La evidencia no paraba de crecer. Diana había estado recolectando muestras de cabello de Oliver durante sus visitas, buscando rastros de medicamentos que creía que yo usaba para enfermarlo. Incluso contrató a un investigador privado para seguirnos a las citas médicas. Luego aparecieron los mensajes en su teléfono, docenas de conversaciones con miembros de un grupo en línea llamado Buscadores de la Verdad Médica. La animaban a continuar su investigación, dándole consejos sobre cómo demostrar que yo fingía la condición de Oliver. Estás haciendo lo correcto, decía uno. A veces hay que ser cruel para ser amable. Cuando exponga sus mentiras, ella recibirá la ayuda que necesita. Los miembros del grupo compartían técnicas para probar alergias falsas en niños, discutiendo dosis y métodos de contaminación alimentaria. Diana había tomado notas detalladas, planeando cada exposición con precisión clínica. Mis padres estaban destrozados. Siempre habían favorecido a Diana, a menudo poniéndose de su lado cuando ella cuestionaba las alergias de Oliver. Ahora estaban sentados en la habitación del hospital, mirando a su nieto recuperarse, aplastados por la culpa de haber permitido tanto. Debimos escucharte, sollozaba mi madre,
tomando la pequeña mano de Oliver. Todas esas veces que dijiste que algo no estaba bien, que Diana lo hacía sentir incómodo. Pensamos que solo intentaba ayudar. La alergóloga de Oliver, la doctora Chen, revisó el diario de Diana y se horrorizó al ver el patrón creciente. Cada exposición pudo haberlo matado, explicó. Sus alergias no empeoraron por casualidad. Ella estaba sensibilizando su sistema inmunológico con exposiciones repetidas. El ataque del restaurante fue tan grave precisamente por sus experimentos anteriores. La fiscalía presentó múltiples cargos: intento de homicidio, asalto con intención de causar daño grave, poner en peligro a un menor y conspiración. Los amigos del grupo Buscadores de la Verdad Médica desaparecieron de inmediato, borrando sus cuentas y escondiéndose en los rincones más oscuros de Internet. Pero Diana se negó a aceptar responsabilidad. Durante su primera audiencia, mantuvo su aire de superioridad. Yo estaba tratando de salvarlo de ella, gritó, señalándome. Ella es la que lo lastima. Yo fui la única que se preocupó lo suficiente para demostrarlo. El juez no se dejó impresionar. Señora Wells, dijo con severidad, sus acciones no demuestran preocupación, sino una obsesión peligrosa. Usted expuso deliberadamente y en repetidas ocasiones a un niño a sustancias que sabía podían matarlo. Esto no fue ayuda. Fue tortura calculada. A Diana se le negó la libertad bajo fianza. Se consideró una amenaza para Oliver. Su esposo pidió el divorcio al día siguiente, horrorizado por lo que ella había hecho bajo el pretexto de ayudar. Mientras Oliver se recuperaba, se descubrieron otras familias en la red de los Buscadores de la Verdad Médica que habían sido blanco de estos vigilantes. Algunos niños terminaron en terapia intensiva. Uno murió. El FBI abrió una investigación formal sobre el grupo Almine. Sentada junto a la cama de Oliver, viéndolo dormir tranquilo después de otro tratamiento, pensé en todas las veces que dudé de mí misma por culpa de las acusaciones de Diana. Pensé en cuántos otros padres habrían sufrido campañas similares de gaslighting médico. Pero la historia no había terminado. A medida que se acercaba el juicio, el abogado de Diana se puso en contacto con nosotros con una revelación inesperada. Ella no había actuado sola. Alguien más en nuestra familia la había estado ayudando todo el tiempo, alguien que jamás habríamos sospechado. La noticia cayó como una bomba. El cómplice de Diana era su madre, mi tía Patricia, una enfermera retirada con acceso a suministros médicos y conocimientos para manipular síntomas alérgicos. Ella había sido quien la asesoraba sobre las dosis, quien proveía materiales médicos y ayudaba a coordinar los experimentos. Encontramos un teléfono desechable en la casa de Patricia, explicó la detective Santos. Los mensajes entre ella y Diana datan de más de un año. Estaban planeando todo juntas, documentándolo como si fuera un experimento científico retorcido. Los mensajes eran escalofriantes. Patricia había estado entrenando a Diana, usando su experiencia médica para hacer que los ataques parecieran una progresión natural de las alergias. Incluso ayudó a falsificar registros médicos en una clínica donde aún tenía contactos. El niño debe ser liberado de los delirios de su madre, había escrito Patricia. A veces hay que ser cruel para salvar a alguien. Lo hice contigo cuando eras niña, y mira qué fuerte te hiciste. Esa frase encendió otra investigación, ahora sobre la infancia de Diana. Lo que surgió fue un patrón generacional de abuso médico. Patricia había sometido a Diana a tratamientos innecesarios y enfermedades inventadas durante su niñez, creando al monstruo que ahora atacaba a Oliver. Durante su arresto, Patricia se mostró fría y clínica. Solo estaba protegiendo a mi nieto, insistió. Madison le está haciendo lo mismo que su madre le hizo a ella. Es hereditario, ¿sabe? Munchausen. Pero se equivocaba. Mi madre, devastada por las acusaciones, entregó décadas de mis registros médicos, demostrando que jamás hubo enfermedades inventadas. Las alergias de Oliver eran reales, documentadas por varios doctores desde su primera reacción de niño. Con la participación de Patricia confirmada, la fiscalía tenía un caso aún más fuerte. Los ataques no fueron un error ni una locura aislada. Fueron una campaña médica planificada y sistemática contra un menor. En un giro inesperado, el abogado de Diana ofreció un acuerdo. Ella testificaría contra su madre a cambio de una sentencia reducida. La fiscalía aceptó, señalando que Patricia, como profesional médica, era la principal responsable.
Su tía usó su conocimiento médico para dañar deliberadamente a un niño, explicó el fiscal. Entrenó a Diana para ejecutar los ataques, aprovechándose del trauma de su propia hija. El juicio fue brutal. Expertos médicos testificaron sobre el patrón creciente de exposiciones, como cada una hacía más grave la alergia de Oliver. Videos de seguridad de reuniones familiares mostraban a Patricia y Diana trabajando juntas, contaminando platos, intercambiando comidas y creando distracciones mientras manipulaban la comida de Oliver. El testimonio de Diana fue devastador. Describió cómo su madre la convenció de que todas las enfermedades eran falsas, que padres como yo debían ser desenmascarados por el bien de sus hijos. Habló de su propia infancia de abuso médico, de cómo Patricia le enseñó a ignorar su dolor y desconfiar de todos. Pensé que estaba ayudando, sollozó Diana en el estrado. Mi mamá me dijo que eso era el amor, obligar a la gente a enfrentar la verdad, aunque duela. No entendí que ella me enseñó a ignorar el dolor real. Patricia permaneció impasible, incluso cuando la evidencia se apilaba. Todo lo que hice fue por el bien de la familia, declaró. A veces hay que eliminar el cáncer del comportamiento manipulador, cueste lo que cueste. El jurado tardó solo 4 horas en llegar a un veredicto. Patricia fue condenada a 15 años como la mente maestra. Diana recibió 8 años y tratamiento psiquiátrico obligatorio. Ambas quedaron permanentemente prohibidas de tener contacto con Oliver. Después del juicio, nuestra familia comenzó un largo proceso de sanación. Las alergias de Oliver se estabilizaron una vez que cesaron las exposiciones secretas. Nos mudamos, instalamos cámaras de seguridad y cambiamos de médicos y hospitales. Mis padres se involucraron en la concientización sobre alergias, ayudando a otras familias a detectar y prevenir abusos médicos. Incluso impulsaron una ley para mejorar la seguridad alimentaria en restaurantes. Un año después del juicio, recibí una carta del psiquiatra de Diana. Ella quería verme para pedir perdón. Había sido diagnosticada con trastorno de estrés postraumático complejo, derivado del abuso médico sufrido en su infancia. Por fin estaba recibiendo ayuda para entender lo que su madre le había hecho, y lo que ella le había hecho a Oliver. Rechacé la reunión. Algunas traiciones no pueden perdonarse, aunque puedan entenderse. En lugar de eso, me enfoqué en ayudar a Oliver a sanar, no solo físicamente, sino emocionalmente. Trabajamos con psicólogos infantiles para procesar el trauma, para reconstruir su confianza en la familia y en la comida. Hoy, Oliver tiene 8 años y está prosperando. Ha aprendido a defender su salud, a confiar en las señales de su cuerpo y a entender que sus alergias son reales y válidas. Las cámaras que alguna vez captaron los crímenes de su tía y su abuela ahora protegen a un niño feliz y seguro en su hogar. A veces, por las noches, todavía reviso su respiración, atormentada por el recuerdo de aquella terrible noche en el restaurante. Pero luego recuerdo que las personas que lo lastimaron ya no están. Que el ciclo de abuso médico en nuestra familia terminó con su generación. Sobrevivimos a sus pruebas, a su retorcida versión del amor. Y al hacerlo, aprendimos la lección más importante. El amor real protege. No busca debilidades. El amor real cree en ti.